Bienvenido a un tutorial sobre cómo evaluar integrales definidas en la calculadora gráfica T89. Para evaluar las integrales def usamos la función de integración ubicada debajo del menú de cálculo. Para acceder al menú de cálculo, presionamos F3. Sigamos adelante y presione F3. Observe cómo se integra el número 2, por lo que podemos mover la flecha hacia abajo hasta el número 2 y presionar Enter. O simplemente presione 2. Avancemos y presionemos 2. La secuencia que ingresamos es la función integrando, la variable de integración, el límite inferior de integración, el límite superior de integración, cierre el paréntesis y luego ingrese. Entonces, para evaluar esta primera integral def, ingresaremos la función integrando de 2x elevada a la potencia de 2 menos 5x más 1, la variable de integración que es x, el límite inferior de integración que es 0, el límite superior de integración que es 2. Cierra el paréntesis y entra. Ahora debo mencionar que tengo la calculadora en modo exacto, que podemos ver aquí. El valor de la integral def es negativo 8,3. Si por alguna razón quisiéramos la aproximación decimal para esto, podemos presionar diamante, ingresar. Veamos nuestro segundo ejemplo. Entonces nuevamente presionamos F3, número 2. Ingrese la función integrando que es 6 dividida por x, la variable de integración que es x, límite inferior de integración que es 1, límite superior de integración que es 5, cierre el paréntesis y entre. Y observe cómo nos da el valor exacto como 6 log 5 natural. De nuevo, si queremos la aproximación decimal podemos presionar diamante Enter. Y nos dará una aproximación decimal. Mirando nuestro último ejemplo, observe cómo el límite superior de integración es pi, por lo que debemos asegurarnos de que nuestra calculadora esté en modo radianes, así que prescribamos la tecla de modo y observemos qué tan bajo ángulo. La calculadora está en modo radianes. Si hacemos una flecha hacia abajo hacia radian, entonces presionamos la flecha hacia la derecha, y observamos cómo tenemos una opción de radian o grado. Si no estuviera en modo radian, destacaríamos radian, presiona Enter y luego vuelve a ingresar. También podemos acceder a la función de integración desde la pantalla de inicio, así como desde el menú de cálculo. Observe justo encima de los 7 este símbolo integral. Entonces, si presionamos secEnt, 7 también podemos acceder a la función de integración. Ahora ingresaremos 2, para ingresar seno. Presionamos secEnt, y, x, paréntesis cerrado, más x. Está la función integrando, x, la variable de integración, límite inferior de integración que es 0, límite superior de integración que es pi. Para ingresar pi, presionamos la tecla segunda luego exponente, cerramos paréntesis e ingresamos. Observe nuevamente cómo tenemos el valor exacto de la integral def, pi cuadrado dividido por 2 más 4. Para obtener la aproximación decimal presionamos diamante, Enter. Espero que hayas encontrado esto útil.